Muy buenos días, muchas gracias a Línea por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. La verdad es que he sido invitada en otras ocasiones, así que espero que no me repita en las cosas que digo, o si me repito, que no sea muy fome, porque si no vamos a andar mal. Pero estoy realmente muy impresionada por el trabajo que se ha hecho, así que también digo mis máximas felicitaciones a todo el equipo por todo el trabajo que está haciendo, también a los agricultores, porque sé que el día a día en el campo es difícil, pero yo voy a tratar aquí de ejemplificar o de dar algunas notas y consejos para que el huerto de frambuesa, fundamentalmente, que es lo que yo me voy a referir, sea más productivo, que tenga mejores resultados, que eso es lo que queremos todos. Voy a dar una primera visión para hacer la introducción, digamos, de la producción mundial de la frambuesa. Esto es una diapositiva bastante reciente que fue presentada en diciembre del año pasado, del 2024, por Antonio Domínguez. Y vemos que en general el frambueso es una especie que va para arriba, ya que en el mundo se está consumiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque es una especie sumamente versátil, que tiene características muy buenas desde el punto de vista de la salud y también es una especie muy grata para el consumo humano. Entonces vemos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, siempre la frambuesa está creciendo, ¿ya? Y eso es una oportunidad para nosotros. También esta misma lámina, para hacer una pequeña introducción, nos indica que nosotros somos importantes actores en el mundo. A pesar de que hemos ido bajando nuestra presencia, nosotros al principio podíamos estar en el primer o segundo lugar de exportación de frambuesas a nivel mundial, pero hoy día ya hemos sido superados por otros países y la idea es que vayamos recuperando este liderazgo. Así que vamos a ver, pero esta también es una lámina que mostraba Antonio Domínguez en su charla y vamos viendo cómo hemos ido descendiendo. Bien, obviamente es una escalerita que no me gustaría ver a mí, ¿ya? Pero yo dije, ¿y qué pasa si hacemos esto? Sería bonito. Es el mismo gráfico pero al revés, ¿ya? Y en eso para eso estamos trabajando, ¿ya? Esa es nuestra idea. Y sobre todo me interesa que esto que yo les estoy proponiendo por el año 2029, 2030, casi cuando el metro llegue al aeropuerto, porque así dijeron, que esto esté de la mano de la Araucanía, ¿ya? Esa es un poco la intención, así que estoy en el lugar correcto, ¿ya? Porque en el fondo vamos a ver algunas otras cifras. Las mismas, parte de la introducción también me interesaba comentar con ustedes que lo más importante es que no hay suficiente materia prima para las industrias. Entonces también ahí es una oportunidad. De todas maneras, hay algunas otras cosas que no son tan bonitas, por ejemplo, los bajos rendimientos. Nosotros tenemos que mejorar los rendimientos y ahí la tarea es de todos. O sea, nosotros desde la investigación, desde el desarrollo que podamos hacer, como lo está haciendo en este caso todo el equipo de INEA, ¿verdad? Hay otros temas que hay que ir mejorando y haciéndolo en conjunto, como bien decían mis predecesores. Ya, la verdad es que si nosotros quisiéramos
mirar las cifras, ¿ya?, de superficie, nos vamos a encontrar con muchas diferencias. O sea, si uno busca cifras en cuanto a superficie cultivada, vamos a ver que hay gente que dice que hay 7.000 hectáreas, otros que hay 4.000 hectáreas, otros dicen que, bueno, yo en realidad he hecho una estimación casi personal en que creo que Chile tiene en este minuto 5.300 hectáreas. No sé, Abel, si estás de acuerdo conmigo, pero en realidad esta es una estimación bastante aproximada. Lo normal es que las regiones de Maule y Biobío han sido fundamentalmente las regiones más abocadas al frambueso. ¿Ya? Estoy hablando siempre de la situación nacional del frambueso. Sin embargo, yo digo, bueno, si vamos a crecer, quizás crecer aquí va a ser más difícil. ¿Dónde podemos crecer acá? ¿Ya? Y podemos crecer bastante. Entonces, la invitación es esta. Y vamos a ver de qué forma podemos ir caminando juntos. Bueno, antes, la frambuesa, yo tenía esta lámina para mis alumnos, ¿verdad? Y decía, se cultiva aquí, en esta zona, desde Chimbarongo hasta Los Ángeles. Pero ahora vamos a ver que ya la frambuesa se cultiva, no solo nos hemos extendido hacia el sur, incluso hasta Punta Arenas, porque tenemos frambuesas en Punta Arenas, pero también hemos avanzado hacia el norte, ¿ya? Y eso gracias a ¿qué? A las tecnologías nuevas que están disponibles. Entonces vamos a ver también qué tecnología. Otro aspecto que es importante decir es que la frambuesa ha estado asociada normalmente a la pequeña agricultura. Y es muy normal, esta es una agricultora de la zona justamente de Chimbarongo, y uno podía ver una pequeña superficie. ¿Por qué estaba asociado el cultivo a la pequeña agricultura? Porque en general es un cultivo muy rentable. Entonces, en poca superficie nosotros somos capaces de tener una alta rentabilidad. Hoy día estamos viendo también que existe un crecimiento en las regiones quizás más al sur de la Araucanía, estoy hablando de los lagos, que también está de la mano de una agricultura más extensiva. Y a veces uno podría pensar que esto es una amenaza, ¿ya? Sin embargo, estoy convencida que tienen que convivir ambas, tanto la pequeña como la gran agricultura. Estoy hablando de superficies más allá de 30 hectáreas que normalmente se cosechan a máquina, y estas hectáreas que se cosechan a máquina tienen rendimientos que son mucho más bajos. Entonces, nosotros podemos tener esa dualidad en que podemos potenciar la pequeña agricultura y al mismo tiempo hacer cultivos que son de otro tipo, fundamentalmente con variedades no remontantes y además de variedades no remontantes con cosecha mecanizada, ¿ya? Entonces vamos a ver las dos situaciones que son posibles de conjugar. Okay. Aquí vemos, por ejemplo, en el fondo hay agricultura que está, como dije, asociada a cosecha mecanizada y que está también relacionada con la agroindustria. Pero ojo con esto, porque nosotros también tenemos bastante espacio para crecer en el mercado fresco nacional, ¿ya? Nosotros no exportamos fruta fresca, me refiero siempre al frambueso, no exportamos frambueso en fresco, prácticamente eso es algo que nos sale demasiado lejos nuestros mercados objetivos. Pero exportamos fruta en congelado y por lo tanto tenemos que ver dónde crecer. Mi opinión es que todavía tenemos mucho crecimiento posible en lo que es el mercado fresco nacional y probablemente la pequeña agricultura esté bien orientada hacia ese crecimiento.
¿ya? Todo eso, obviamente, con la evolución que vaya teniendo el mercado. Bien, yo les puse aquí como esta introducción, ¿verdad?, para decirles efectivamente tenemos algunos problemas para avanzar. Y uno de los problemas que yo les mencioné eran los bajos rendimientos. Entonces, en ese contexto, nosotros, junto con la Universidad Católica, el Consorcio Tecnológico de la Fruta y otras instituciones que apoyaron este primer programa de mejoramiento, realizamos una obtención de nuevas variedades, ¿ya? Fue un programa que partió en el 2009, estoy hablando efectivamente de muchos años que lleva a realizar esta tecnología, y consiste básicamente en hacer cruzamientos utilizando una flor, ¿verdad?, que todavía no abre, se le sacan todos los estambres, que son la parte masculina de la flor, posteriormente se llega con un pincel y se pinta la flor para producir semillas que combinen dos variedades. Lo que estamos buscando al hacer cruzamiento es variabilidad genética, ¿ya? Y esa variabilidad significa que nosotros podemos combinar las características de una variedad con otra variedad. Posteriormente a esta polinización controlada, nosotros cubrimos las flores y obtenemos las semillas. Y esas semillas las hacemos germinar, crecen y después seleccionamos sobre ellas. Yo quería mostrarles en el fondo una sola lámina sin explicarles demasiado en detalle lo que esto significa, porque ustedes reciben variedades, pero tienen que también imaginar qué significa el trabajo que hay detrás de obtener una nueva variedad. Y nosotros nos planteamos la idea de obtener nuevas variedades para aumentar los rendimientos. Ese fue nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, aquí hay muchos trabajos de investigación cuyos objetivos son distintos, pero en este caso, para un programa de mejoramiento, el objetivo fundamental para nosotros fue entregar nuevas variedades con mejores rendimientos. Esto, como dije, significa seleccionar planta con planta, ¿ya? Ella es una colega, fue una persona que trabajó durante todo este periodo de tiempo seleccionando las plantas para ver qué características tenían. Esto significa que cada planta, en primera instancia, se evalúa el tamaño, el sabor, la facilidad de desprendimiento, la remontancia, el vigor, la altura de la planta, la producción en los laterales. O sea, lo importante para estas dos láminas es que a ustedes les quede una sensación, ¿verdad?, que el trabajo que significa obtener una nueva variedad significa bastantes años y mucha dedicación. En este contexto sacamos, ¿verdad?, las tres primeras variedades Santa que tenían o tienen claramente un mayor rendimiento que las que ya estaban disponibles. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a la variedad Heritage, ¿ya? Entonces nosotros las fuimos comparando y las tres primeras Santas, Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa, rápidamente tuvieron mejores resultados que las variedades tradicionales en ese momento que estaban disponibles, ¿ya? De esa forma, nosotros hoy día podemos ver que existe esta franja larga de Chile en las cuales tenemos nuestras variedades distribuidas. Podemos ver, por ejemplo, en Puerto Cisne, este es un agricultor de Puerto Cisne, en Temuco, ¿ya?, y en Aysén, agricultores que tradicionalmente cultivaban otras especies o bien cultivaban otras variedades y hoy día están cultivando nuestras tres primeras variedades santas. También en Perú llevamos variedades porque eso significó, ¿verdad?,
externalizar e internacionalizar una genética propia, lo que significa no un problema, sino que al revés, para nosotros es como, en el fondo, un orgullo tener que agricultores de otros países cultiven nuestras propias variedades. Pero lo que a mí me pidieron que yo hablara son de las nuevas, no de las que acabo de mostrar, sino que hubo un segundo programa que estuvo, que nosotros llamamos el programa 2.0, y este programa tenía otros desafíos, algunos desafíos que tenían que ver con que las plantas ya no solamente tuvieran mejor rendimiento, que además tuvieran una mejor calidad de fruta, sino que también tuvieran resistencia a algunas enfermedades. Y en ese contexto nosotros hicimos inoculaciones con Phytophthora porque elegimos, obviamente, algunas enfermedades que fueran las más importantes, como por ejemplo Phytophthora. Phytophthora es una enfermedad bastante devastadora, sobre todo en aquellos terrenos que no tienen buen drenaje y que se encharcan, ¿verdad? Y entonces quisimos ver si nuestras variedades efectivamente tenían esas características. También nos propusimos ser más eficientes con nuestras nuevas variedades en términos de resistencia a arañita. Seguramente los agricultores aquí presentes se han enfrentado a este tipo de plaga porque es muy devastadora. La arañita bimaculada, Tetranychus urticae, es bimaculada porque tiene dos máculas, no sé si se alcanzan a ver aquí, pero en el fondo tienen dos manchitas y se pueden observar, causan severos daños, y nosotros también nos propusimos tener variedades más resistentes a estas plagas. Con algunos éxitos, no 100%, no crean que nuestras nuevas variedades no se van a atacar con las arañas, pero sí son menos preferidas, ¿ya? Y eso es lo que podemos lograr por ahora, porque eso, si ustedes ponen variedades de distintos tipos y podemos efectivamente, nosotros hemos hecho estos análisis y hemos visto que hay una correlación entre ¿qué cosa? Entre las espinas. Mientras más espinas tienen las variedades, ¿ya? Más resistente, más susceptible a la arañita. Entonces, mientras menos espinas, mejor. Y eso lo hemos podido ver y por lo tanto nuestro objetivo es ir seleccionando aquellas plantas con menos espinas. Bien, en base a estos objetivos nosotros sacamos 4 nuevas variedades. Cuando yo digo sacamos, significa que las protegimos en el servicio agrícola y ganadero. Esto significa que son variedades protegidas. Entre comillas, ya les voy a explicar qué significa la protección y qué cuidados tenemos que tener desde el punto de vista legal para eso. Pero en el fondo aparecen entonces estas 4 nuevas variedades que son aquellas variedades que me indicaron de las cuales tenía que yo hablar hoy día, ¿ya? La Santa Eduvina, la señora Eduvina existe, es ella, y es una productora de berries de la región de Aysén, es una de nuestras muy buenas alumnas, ¿ya? Y la verdad es que ha sido... Nosotros quisimos ponerle el nombre de Eduvina porque ella es una persona que representa al resto de las agricultoras mujeres que se dedican a los berries, ya con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Es una excelente alumna en realidad. Pero esta variedad es una variedad que lo normal cuando yo pongo las diapositivas, lo normal es que uno ve las frutas pero no ve las tablas, ¿ya? Y yo los llamo a verlas porque sobre todo aquí, por eso puse un círculo rojo,
¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que el rendimiento que nosotros hemos obtenido por hectárea es equivalente a 34,7 toneladas por hectárea para esta variedad, ¿ya? En ensayos comparativos. Lo que nosotros hacemos en un ensayo comparativo es que ponemos plantas en iguales condiciones de la variedad Heritage con las variedades que nosotros vamos obteniendo para poder tener un grado de comparación, ¿ya? Y estos fueron los resultados. No quiere decir que ustedes vayan a obtener 34 toneladas a la primera, pero es el potencial al cual ustedes pueden llegar, ¿ya? Y eso es la invitación, que uno efectivamente llegue a eso. Claramente en un ensayo más pequeño, más controlado, los resultados son un poco mejores. Pero si ustedes llegan a 25, yo estoy feliz, ¿ya? Esa es un poco la idea. Bueno, otras cosas que son importantes de la variedad es que tienen un crecimiento erecto, planta muy vigorosa, desarrollo laterales largos en retoño, forma trapezoidal, roja. O sea, les voy a mostrar otras fotos que vienen a continuación que dan cuenta de la fruta que ustedes pueden obtener. Realmente nosotros hemos alcanzado tamaños que son equivalentes a una frutilla, ¿ya? Y eso, ¿por qué hacerlas más grandes las frutas? No es porque nosotros creamos que el tamaño sea tan importante para el sabor de la fruta o eso, sino que fundamentalmente, ¿por qué? Porque es más fácil obtener un kilo de frambuesas grandes que un kilo de frambuesas chicas, ¿ya? Cuando ustedes tienen que hacer todas estas veces y sacar fruta de las matas, evidentemente que se van sumando la cantidad de veces que uno tiene que hacer así, ¿ya? Y eso significa, como sabemos que es un cultivo de alta demanda de mano de obra, mientras menos mano de obra tengamos y necesitemos para cumplir un kilo de frambuesa, evidentemente va a ser menor el costo, ¿ya? Y mayor la rentabilidad. Entonces, el tamaño de la eduvina es realmente interesante. Fíjense que nosotros, yo les dije, de promedio puede llegar a 7 gramos, pero esta fruta en las primeras etapas llega a 13 gramos por fruta. No, esta foto la puse aquí para decirles que no todas las variedades son perfectas, ¿ya? Y tienen algunos defectos. Y hay gente que me ha llamado y me dice, hoy me salieron frutos dobles. Sí, es propensa a tener frutos dobles. ¿Y cuándo tiene frutos dobles? Primero, cuando baja mucho la temperatura en el final de la temporada. O bien, cuando ustedes le han dado condiciones de estrés, ¿ya? O usted, no sé si usted o las condiciones climáticas que existen pueden ser estresantes. O sea, estoy hablando de altas temperaturas también, etcétera. Entonces, ojo con eso, depende mucho de las regiones, pero es algo que yo siempre he dicho, no existe una variedad perfecta, siempre hay algo que se adapte mejor a mis condiciones y algunos problemas que uno tiene que conocer previamente para poder manejarlos mejor. Santa Rosa, ella es la señora Rosa, también es una muy buena agricultora y en este caso sigue siendo una variedad del tipo de la Santa con producciones muy elevadas, ¿ya? En realidad, aquí hay, son otras condiciones, no es exactamente igual a eduvina, podría ser un fruto más adecuado para la agroindustria,
Eduvina es espectacular para las frutas frescas. Nosotros que tenemos un proyecto de desarrollo que ya se los voy a mostrar en algunas diapositivas, hemos logrado tener 6.000, 7.000 pesos por kilo. Esos son nuestros resultados, probablemente porque vendemos la fruta en condiciones de boutique, pero así todo, yo creo que la Eduvina tiene esa característica, es muy llamativa, es muy buena para tener, digamos, un fruto de buena calidad en la mesa. La Santa Rosa probablemente tenga más o menos el mismo grado productivo, es un poco más pequeña, pero quizás se adapta mejor a la agroindustria. La Santa Guillermina es una planta que también es un poco más pequeña y no tan productiva como las otras dos, pero es sin espina, ¿ya? Y eso hace que pueda tener muy buenas condiciones también en algunas condiciones específicas que ustedes puedan ir detectando. Nosotros hemos obtenido 4 nuevas variedades. ¿Por qué? Porque no todas las condiciones son iguales, no en todos los campos hay las mismas necesidades y no en todas las regiones, que ya vimos que son una larga franja, ¿verdad?, de distintos ambientes. Y por último, la 4ª variedad es la variedad Santa Isabel. La señora Isabel Leighton es una agricultora de la zona de Teno, que fue la primera productora que se atrevió a cambiar la variedad Heritage por las variedades Santa. Entonces nosotros la homenajeamos también en representación de todas las mujeres que trabajan en berry. En este caso es una variedad amarilla anaranjada y lo interesante es que ustedes pueden hacer un mix de berry, ¿ya? Y eso también es muy llamativo y muy agradable para el consumidor. Puede tener una muy buena presentación. Es igualmente complicado poner en el mercado nuevas cosas. Entonces hay que hacer un trabajo de marketing en ese sentido. Probablemente hay que, digamos, desarrollar los mercados. Entonces es una variedad que a lo mejor no es tan fácil llegar y comercializarla, pero puede tener una muy buena proyección futura. ¿Cuáles son las principales características de estas variedades Santa? El mayor tamaño de fruto, que es lo que hemos hablado hasta ahora, y la mayor productividad. Yo diría que esos dos aspectos son los más importantes, ¿ya? Para que ustedes tengan una relación más, digamos, más cuantitativa, ustedes pueden ver el tamaño promedio de fruto en iguales condiciones. O sea, insisto que esto es bien importante, porque uno puede tener una planta, una cosa distinta, o que yo puse unas primeras matas y no son las mismas matas que están allá al fondo, que quizás... Entonces, estas son ensayos realizados por nosotros en condiciones más controladas. Y estas son los tamaños de frutos promedio. Un aspecto que yo debo decir, que el mayor tamaño no tiene que ver con el sabor, ¿ya? Y esto está científicamente probado. No, o sea, cuando yo digo científicamente probado no significa que lo he probado yo, significa que uno lo lee en las revistas científicas, en que se ha visto que no es necesariamente una fruta más pequeña es de mejor sabor. Esto pasa mucho en la frutilla, que la gente cree que la fruta chiquitita va a ser más rica. No es así. El sabor de la fruta depende de la variedad, pero también depende de las condiciones que uno le dé. Si uno pone mucho nitrógeno, claramente vamos a tener un fruto más desabrido, ¿ya? Si no tenemos mucha luminosidad en nuestros campos, quiere decir que estamos en una zona demasiado apagada en términos de luminosidad, claramente vamos a tener un fruto más
desabrido, menos azúcar, ¿ya? Entonces, no crean que el tamaño tiene que ver con el sabor, eso es un mito, ¿ya? Y yo estoy aquí para deshacer los mitos, podría estar en la televisión. Bien, otro aspecto que el tamaño de fruto, yo ya se los comenté, es la eficiencia en la cosecha, ¿ya? Y otra cosa que es un mito es que se piensa que la fruta grande se desgrana más fácilmente, y eso tampoco es cierto, ¿ya? Depende mucho de la variedad, una vez más, de la firmeza que tenga el fruto, pero también de las condiciones que uno le dé. Yo, por ejemplo, he visto plantaciones de dubina en que están prácticamente estresadas con sequía, y claro, en esos casos se desgrana más la fruta, pero cuando la fruta está bien llevada, el campo no tiene estrés, la verdad es que hemos tenido 92, 95% de IQF sin problema. Entonces, no es real que nosotros tengamos que la fruta más grande se vaya a desgranar más. Así que son otros mitos. Un aspecto que a mí me interesa comentarles es que, a pesar de que no es un fruto que revierte o que madura después de ser cosechado, igualmente hay una cantidad de reacción. O sea, ustedes pueden sacar la fruta con esta coloración y al día siguiente va a estar así. Entonces, los invito a no sacar fruta sobremadura, porque cuando ustedes sacan la fruta de esta coloración, ustedes pueden llegar a lo mejor 2, 3 días después, 5 días después, sin problema. Y eso es un aprendizaje, ¿ya? Porque la fruta sobremadura dura muy poco y no alcanzamos a comercializarla correctamente. Podemos venderla una vez y la señora dueña de casa no les va a comprar la segunda vez. ¿Ok? Así que hagan la prueba, saquen la fruta un poquito antes y van a tener estas cosas. Otro aspecto que a mí me interesa bastante comentarles, que he visto que los envases que se utilizan son muy profundos y la fruta de arriba machaca la de abajo. Entonces, usen este tipo de clamche, ¿ya? En el sentido que sea bajito. La frambuesa no puede ser comercializada en la misma envase que se cosecha la frutilla, ¿de acuerdo? Porque es un fruto más delicado y por lo tanto tiene que ser lo más horizontal posible. Combinen cosas, pueden hacerlo con mora, incluso con mora silvestre, ¿ya? Porque tiene una presentación mucho más llamativa. Yo les había hablado de que existía un proyecto que nosotros estábamos llevando en una zona muy árida del norte de Santiago, y ellos han desarrollado incluso sus propias etiquetas, ¿ya? Lo cual hace muy atractivo para el consumidor, incluso, digamos, el mismo retail, me refiero a los supermercados, se han acercado a decirnos queremos fruta. Otra característica de las frambuesas nuestras es que son muy remontantes, ¿ya? ¿Qué significa que sea muy remontante? La Heritage es una variedad remontante, pero tiene una baja remontancia. Eso quiere decir que en zonas que no son muy frías en invierno, solo nos produce fruta aquí arriba en la parte superior cuando es el hijuelo. Me refiero al brote del año, ¿ya? Entonces, nuestras variedades en realidad tienen esta característica, remontan mucho. ¿Qué significa eso? Significa que podemos sacarle más producción alargando el periodo de cosecha. Y para alargar el periodo de cosecha podríamos usar túneles, ¿ya? Entonces vamos a tener una mayor cantidad de fruta. Yo sé que después el siguiente charlista que viene después que yo va a hablar sobre el cultivo protegido, pero un cultivo protegido con variedades muy remontantes es muy satisfactorio, ya genera una mayor potencial de producción. Este es el hijuelo, me refiero al brote de la temporada, ¿ya? Cuando no es remontante
Y esto es cuando es remontante. Y si es remontante y muy remontante, entonces significa que las yemas de más abajo también van a dar fruta. Eso significa muy remontante. Este es una foto sacada en un huerto de frambuesa de Puerto Cisne. Estoy hablando de bastante más al sur de lo que estamos ya en el sur, porque para mí esto es muy sur, pero esto es más sur. Y Puerto Cisne, ¿verdad?, está en la plena carretera austral, cerca, cerca del Queulat, que es un parque, y en este lugar tan bonito, estos agricultores, todos ellos son agricultores de la zona, estos agricultores han llevado el cultivo de la frambuesa con estos túneles y han tenido sumamente buenos resultados, ¿ya? Entonces yo les quiero mostrar la calidad de la fruta que ellos obtienen. Este agricultor me llevó las frambuesas de regalo. Y este señor, que no es el abuelito de Heidi, es un agricultor, se llama Don Guillermo, tiene plástico en forma bastante rústica, si ustedes quieren, porque él mismo hizo sus arcos para poner el plástico, pero con buenos resultados. Aquí no se trata de poner tecnología muy sofisticada, se trata de utilizar las herramientas que ustedes tengan para tener buenos resultados. Y mientras eso ocurra, todos vamos a estar contentos porque en el fondo no... obviamente uno puede mejorar las condiciones y puede hacer cada vez una mejor inversión tecnológica, pero todas las cosas a su tiempo. Este es otro campo que también ha sido cubierto, esto ya es más cerca de Santiago, pero... una vez más, ustedes ven que las plantas pueden estar muy bien bajo estas condiciones, ¿ya? Nosotros compramos una máquina para coser las mallas, porque no necesariamente tiene que ser bajo túnel, bajo plástico, sino que también las mallas han sido súper interesantes, pero eso no tanto para esta zona, sino que para las regiones más nortinas, ¿ya? Una vez más, los campos al interior de los túneles. Un pequeño detalle cuando ustedes tengan túneles. Ojo con la distancia de la plantación, sobre todo para estas variedades, porque son variedades muy, muy vigorosas. Por lo tanto, no pongan las distancias menos de 2 metros. ¿Ya? No es recomendable, incluso yo diría traten de por lo menos ponerla a 2 metros y 30 como mínimo, ¿ya? Porque si no se embosca el cultivo y el resultado es muy malo. Los beneficios de la agricultura protegida, que en todos los países se ha ido desarrollando cada vez más, son un aumento en la calidad del fruto y aumento de rendimiento. Créanme que eso es así. Bien, hay otros pequeños recomendaciones que yo puedo hacer, y aquí, como dije al principio, me puedo estar repitiendo, ¿ya? Pero antes de plantar, lo primero es hacer un análisis de suelo, desinfección del suelo en caso que sea necesario, hacer una buena preparación. Estos son fotos que hemos sacado aquí mismo, en línea, ¿verdad? En donde han visto ustedes la necesidad de hacer una buena preparación de suelo. ¿Por qué? Porque las raíces de las frambuesas son muy superficiales y muy delicadas. Y por lo tanto tienen que considerar que hay que hacer camellones altos. Y además utilizar mulch para cubrir estos camellones. Al principio nosotros pensábamos que era importante dejar un hueco en el medio, ¿ya? Y abrir todos estos hoyitos. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que no, que es mejor dejar un solo hoyito y poner la planta y no abrir la parte superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque
en el fondo, con esa densidad de planta, nosotros logramos tener una buena densidad de planta, ¿ya? Y eso significa que no vamos a dejar más hijuelos, sino que bastan con los hijuelos que salgan en el hoyito. ¿Está bien? Podemos abrir un poco si ustedes quieren, después les voy a mostrar. Partir con una buena calidad de planta es fundamental y de viveros establecidos, porque hemos visto que hay viveros que no están, o gente que multiplica sus propias plantas, pero eso, aparte de no ser legal, tampoco tiene muy buenos resultados desde el punto de vista fitosanitario, ¿ya? Entonces, partir con una planta que puede estar enferma es la peor solución que ustedes pueden hacer. Después le van a poner un montón de amor, un montón de trabajo al campo, y si ustedes parten con una planta que no está bien desde el principio, es algo equivocado. Otro de los aspectos de estas variedades es que se caen, porque son de muy rápido crecimiento, entonces no se autosustentan. Esto quiere decir que hay que poner la conducción antes de plantar y muy abajo, estoy hablando de los primeros 15 centímetros, ¿ya? Es decir, poner a este nivel los alambres, ¿ya? Después este alambre se puede subir, pero hay que manejar la planta erecta, no que se caiga. Así que esa es otra recomendación que yo les hago. Hay que pensar en que cuando uno pone una variedad nueva, las variedades tienen sus exigencias distintas a las que tenían antes. Por lo tanto, hay que cambiar ciertos hábitos, ¿ya? La Heritage es una variedad que se sostiene sola, es como un pinito, no se cae, pero esta sí, entonces hay que amarrarla. Esto está reforzando lo que acabo de decir, y aquí es donde yo digo, el mulch lo que hace es proteger el camellón, porque una vez más es importante que se mantenga mullido, porque las raíces son muy frágiles. Entonces, poner un solo hoyito o bien abrir un poquito el mulch, pero poco, no mucho, ¿ya? Les puedo mostrar campo. Este es un campo de Meeker, que es una variedad distinta, pero este es un campo de Santa Catalina, justamente de esta región, de aquí, de una agricultora muy buena, que está por aquí cerca, y como ven, la cantidad de ramas que debe tener una planta no es mucha. Y además les hago otra indicación, que pongan una cubierta vegetal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si mantenemos el suelo sin nada, hay mucho polvo, y el polvo facilita la entrada de arañitas, facilita un montón de otras cosas, así que con cubierta vegetal sería lo ideal. Esta diapositiva la puse aquí para acordarme de comentar algo. ¿La variedad remontante o no remontante? ¿Pongo Meeker o pongo variedades remontantes? Mi sugerencia es que todo depende de qué superficie ustedes tengan, depende cuál es el objetivo que ustedes van a perseguir, si van a perseguir un objetivo fundamentalmente abastecer la agroindustria, o si están pensando en tener plantas para el mercado fresco o para un mix de cosas, o sea que mando primero a fresco y después a congelado. Yo creo que en general las variedades no remontantes se adaptan solo para terrenos más grandes, ¿ya? Estoy hablando que de 15 hectáreas para arriba. Con variedades, o sea, variedades no remontantes para pequeñas superficies no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque son menos productivas, básicamente. Y si ustedes tienen una pequeña superficie y tienen que sacar lucas de ahí, créanme que es necesario que sea más rendimiento, ¿ya? Eso es lo que les quería decir en relación a eso. Bien, a mí me invitaron para hablar de
las nuevas variedades. Entonces, yo tengo que decirles que existen otras variedades que no son las que yo he presentado, porque obviamente voy a presentar las variedades de nuestro programa, pero hay más variedades, ¿ya? Yo hice un estudio en que pude describir, esto es hace algún tiempo, que existían más de 200 variedades en el mundo comerciales actualmente protegidas. Así que hay muchas variedades nuevas. No están todas en Chile, obviamente, ¿ya? No están todas en Chile, pero hay otras variedades. Ustedes tienen que buscar la que se adapte mejor a sus condiciones. Y no solamente en base a cómo es el resultado, en el rendimiento, en la calidad, sino que cuántos royalty tienen que pagar ustedes. Porque las variedades protegidas tienen un royalty, que significa que es lo mismo que el derecho de autor. Cuando uno escucha una canción de Shakira en la radio, todas esas veces que la radio está pasando la canción de Shakira, que es la que me gusta a mí cuando las mujeres no lloran, facturan, eso me gustó, ya cada vez que se escucha esa radio, o sea, esa canción, a la Shakira le llega un poquito de plata, ¿ya? Por eso factura. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? Las variedades son variedades protegidas y eso significa que uno tiene que cumplir con esa normativa, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué hay royalty? Porque hay que devolverle al programa una cierta cantidad de inversión realizada. Y créanme que no es poca plata. No porque yo sea muy cara, sino que porque en realidad significa mucho trabajo, con mucha gente detrás. ¿Okay? Entonces los programas. Y ojo que no es solamente el royalty que uno puede pagar, sino que también que uno tenga que venderle la fruta a un determinado cliente. Eso significa que hay muchas variedades que están protegidas y al mismo tiempo asociadas a una empresa. Entonces ustedes tienen que hacer el equilibrio, es decir, yo quiero esta variedad porque me resulta buena, porque es muy productiva, porque me gusta mucho, pero además quiero saber cuánto pago y cuánto derecho tengo yo a vender mi fruta en cualquier parte. Todas esas cosas son una ecuación que no puedo decirles yo qué es lo que tienen que hacer porque es cada caso, ¿ya? Y puede ser muy distinto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo pongo por lo menos nosotros, ¿quiénes producen variedades? Estados Unidos, Rusia, la Unión, Inglaterra, digamos, Italia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Polonia, otros, y nosotros tenemos nuestras 7 santas, ¿ya? Como diría Emilia Díez, Chile. No. Bien, la verdad es que otra de las recomendaciones, las variedades santas hay que saber podarlas. Y ustedes no se van a poder quitar la tijera de encima durante todo el año, porque hay que podarlas, cortarle hijuelos. Esa es la luz verde, ¿verdad? Sí, ya. Pero termino con esto. En el fondo hay que podarle los hijuelos que salen de más. Hay que podar las cañas de más. Hay que podar cuando ya tuvo su producción y termina la temporada, también hay que podarle la parte superior. O sea, las variedades santas requieren mucha poda, ¿ya? Entonces, sí, podemos llegar a las 25 toneladas y ojalá a las 30, pero ustedes tienen que trabajar también. Ese es el punto. Pues nosotros ya hicimos nuestra pega. ¿Viste que estaba bien? O sea, llegamos justo con la luz verde que me pusieron. Eso sería para hoy.